Plaza Podcast. El poder adquisitivo y la obesidad infantil duplican sus cifras a menor poder adquisitivo de las familias. Así lo ha determinado el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunitat Valenciana, tras analizar y cruzar durante 2 años los datos de peso y talla, así como las medidas antropométricas de casi 700 menores de 5 a 14 años con los aspectos socioeconómicos de sus progenitores. El 65% de los menores encuestados no llega a las recomendaciones mínimas de ingesta de fruta y verdura diarias y el 86% necesita mejorar su alimentación. De hecho, este impacto en los hábitos de compra junto a la facilidad de acceso en términos económicos a los productos ultraprocesados es una de las causas de la mala alimentación infantil. Hoy en Plaza al Día, la obesidad infantil azota a los pobres. ¿Te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas? No es solo un conjunto de algoritmos. Tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas. El pulso de la tecnología. Escucha ya historias de innovación, diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Saludamos en primer lugar a Luis Cabañas, es el presidente de Codinukova, es el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana. Señor Cabañas, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar por explicar por qué se ha hecho esa radiografía de la salud alimentaria infantil, señor Cabañas. Bueno, por una razón muy sencilla. Ya sabíamos que había unos datos que podían ser malos, sabíamos que había muchos datos, lo sabemos a nivel nacional, comarcal, autonómico, europeo, mundial, pero no atendemos a las causas. ¿Por qué ocurre esto? Entonces, ¿qué hemos intentado con este estudio? No atender solo a cómo están los datos, sino también a por qué son esos datos y no otros. Porque si sabemos las causas, podemos aplicar soluciones. Precisamente habréis sacado unas conclusiones de ese estudio, de esa radiografía. ¿Cuáles son los que más les han llamado la atención? Pues el primer lugar, el primer contexto y porque la gente también entienda en qué punto nos encontramos, el 40% de la muestra analizada resulta que tendría un exceso de peso, concretamente un 18,1% obesidad, un 22,6% sobrepeso, es decir, que el 40% de la población infantil a día de hoy podría tener un exceso de masa grasa, que eso también es una cosa que hemos analizado. Ya no es solo una cuestión de cuánto pesa alguien, sino de qué lo pesa, porque si lo pesase de masa muscular sería una muy buena noticia, pero resulta que no soy portador de buenas noticias, que lo pesa a la gente suele ser de masa grasa, por tanto sería compatible con peor estado de salud ahora y por tanto peor estado de salud mañana. Claro, ese es el peligro, son niños entre más hasta 14 años creo que se ha hecho el estudio Sí. y lógicamente si ya tienen desde pequeños ese problema de grasa, que eso afecta al resto de los órganos, pues no tiene pinta de que de mayores vayan a mejorar, a no ser que se ponga remedio cuanto antes. Ahora, efectivamente, porque a lo mejor mañana ya es tarde y pasado mañana lo que ocurre es que los datos han subido, porque esto no ha dejado de ascender desde el principio del siglo. Por tanto, es una pandemia a la que nos llevamos enfrentando 30, 40 años y si no ponemos solución hoy, seguramente no habrá solución. Lo que sí que es importante es que este dato ya pues la gente se lo podía imaginar y es una cosa que muchas veces se nos ha bombardeado, es que hemos entrado en los porqués, en qué era la causa de esto. Y, por ejemplo, un dato que hemos encontrado, el 86% de los chavales y chavales que analizábamos no seguían una dieta mediterránea, o el 27,8% tiene una dieta de muy baja calidad, 1 de cada 3. Y estos son cambios que se tienen que hacer de forma urgente. 1 de cada 3 niños y niñas analizados no tienen una dieta que pueda ser compatible con una mínima calidad. Sí que es verdad que en los colegios, por ejemplo, se hace mucho hincapié, en los últimos años lo hemos visto, todos los que tenemos niños, se hace mucho hincapié en esa dieta mediterránea desde el propio centro educativo. Te pasan siempre los menús con la alimentación que van a comer, pero claro, si luego en casa eso no se traslada y no se sigue, es cuando empiezan los problemas. Claro, o bueno, al final los problemas suelen ser sobre todo pues falta de tiempo, o que la gente quiere comer mejor. En general, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿usted quiere comer mejor? Nos va a decir que sí, pero si no tenemos tiempo para hacerlo o no tenemos recursos económicos para poder comprar comida variada y saludable, que es otro de los problemas que hemos encontrado. 1 de cada 2 hogares analizados tienen un acceso deficiente a alimentos, ya sea en calidad o cantidad. Es decir, tienen inseguridad alimentaria, tienen preocupación por no poder comprar comida. Nuestros vecinos y vecinas tienen preocupación por no poder comprar comida.
Y sobre todo también, no nos engañemos, la situación socioeconómica que tenemos actual no acompaña con esa inflación tan alta y el precio de los alimentos por las nubes. Al final, si las personas o las familias que tienen problemas económicos tienen que alimentar a una familia de 4 o 5 personas, pues no comprarán productos frescos, tirarán más de producto ultraprocesado, etcétera, y eso pues, va en contra precisamente de lo que estamos hablando. Efectivamente, y mira, Lucía, porque esto también nos lo hemos preguntado, ¿cuánto la gente gana por hogar? ¿Cuánto entra al hogar? Y resulta que si dividimos a la población en gente con menos recursos, gente con más recursos, gente que gana menos de 18.000 euros al año o gente que gana más de 36.000 euros al año, en ese estudio también hemos revelado que si ganas menos de 18.000 euros al año por hogar, no por unidad familiar de el papá, mamá, mamá, no. Si por hogar entran menos de 18.000 euros, nos hemos encontrado con un 50,7% de exceso de peso. Sin embargo, si nos vamos a más de 36.000 euros al año por hogar, nos encontramos que ese dato baja hasta el 23%, es decir, a la mitad radicalmente. Hasta 7 kilos más de media en niños y niñas a la misma edad que tienen menos recursos económicos en casa. Los datos, como estamos diciendo, no son positivos. Desde Codinukova, ¿cuál ha sido el objetivo de esa radiografía de la salud alimentaria infantil? Bueno, el objetivo fundamentalmente era saber las causas de las causas y poder plantear soluciones, porque hay un problema que todo el mundo sabe que es así. La obesidad infantil, el exceso de masa grasa, el exceso de peso infantil lleva siendo un problema durante muchos años, y aunque podemos intuir cuáles eran las causas, no lo sabíamos en nuestra comunidad, en nuestra comarca, en nuestras ciudades. Ahora podemos decir que conocemos algunas de ellas y por eso planteamos soluciones. Y no hemos inventado la rueda, simplemente nos hemos preocupado de cuáles son los problemas y cómo se han solucionado en otros entornos. Por ejemplo, sabemos que una reducción de impuestos a alimentos saludables, que lo lleva insistiendo la OMS desde 2013, es efectivo. No solo aumentan impuestos a bebidas azucaradas, a prohibir el acceso, como se ha hecho en Galicia recientemente, a bebidas energéticas a menos de 18 años, no solo cosas de tú esto no, sino reducir de impuestos a alimentos saludables, que las frutas y las verduras tengan menos impuestos o tengan menos carga económica, sean más baratos, más accesibles, hacer de la opción más saludable la opción más sencilla que elegir. Es complicado porque implica a muchos sectores y a mucha gente, pero lógicamente si se quiere una sociedad sana, unos niños y una salud alimentaria sana, pues tienen que poner de su parte, como digo, desde muchísimos puntos y desde las administraciones, etcétera, ¿no? Sí, claro que es complicado, pero tenemos que elegir. Peor salud hoy implica peor salud mañana. Entonces, si queremos sostener el sistema sanitario, el sistema alimentario, tenemos que tomar ciertas decisiones, ciertas acciones. Nadie se plantea que los fármacos dejen de estar a libre disposición, o nadie se plantea que desmontemos la sanidad pública en el sentido de que sabemos el valor que tiene. Esto es sanidad, esto es educación para la salud. Está claro que es complejo, claro que es una cosa difícil de abordar, pero la promoción de la salud tiene 3 verbos: querer, saber, poder. El querer, seguramente la gente quiera comer mejor, seguramente la gente también sepa que es mejor un plátano que cualquier bollería. Seguramente estos 2 verbos estén superados, pero si queremos que la gente tenga un mejor proyecto vital, que viva mejor, que tenga más calidad de vida, también necesitamos que puedan ejercer aquello que seguramente quieran o sepan. Y ese poder es una cuestión estructural y tenemos que elegir. Ya tenemos peor salud hoy. ¿Queremos peor salud mañana? Seguramente no. Y las soluciones las tenemos. La reducción de impuestos a alimentos saludables, contemplar la alimentación saludable, suficiente y digna como un derecho, y por digna me refiero a que la gente pueda elegir lo que come, pero también que los productores tengan mejores precios para negociar. Son cuestiones estructurales. Pero no menos importantes, al revés, las más importantes diría yo casi. Claro, efectivamente. Te doy un dato, Lucía. Mira, sí. Vamos a irnos a la población de Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues simplemente como valenciano, pues pienso siempre en la población de la Comunidad Valenciana. Somos actualmente 4 millones, casi 5, 4.975.000. Incluir a 100 dietistas nutricionistas, como está contemplado en los presupuestos de la Generalitat de 2023, a 100 dietistas nutricionistas en atención primaria, cuesta 3,7 millones de euros. Es decir, si cada valenciano pone hoy 0,7 euros, yo el año que viene, o los dietistas, esas 100 plazas, devolverían a la población valenciana entre 4 y 66 euros. Es costo efectivo, es eficiente. En un año, entre 5 y 80 veces más, devolvemos lo que cada valenciano nos presta hoy, 26 de abril. Oye, 70 céntimos cada uno, que no es tanto, pero es que el año siguiente devolvemos entre 4 y 66 euros más.
Pues sería una solución, lógicamente, y desde el principio atajarla desde la infancia, que es desde donde decimos que se tiene que abordar este tema y esta cuestión. Luis Cabañas, presidente de Codinukova, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como hemos escuchado, el estudio pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la salud alimentaria infantil en nuestro país, solo mediante un enfoque integral que incluya tanto medidas políticas como educativas y sociales, se podrá garantizar un futuro más saludable para los niños y las niñas. Ya saben que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza, también en nuestra web plazaldía.es y a través de todas las plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast también los tienen disponibles en la web plazapodcast.es. Además, les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, también en YouTube y en LinkedIn, donde además nos puedes dejar cualquier comentario. Plaza Podcast.